no sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se calle. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Y así como recién Vilma Noche en la apertura decía, Mundo en Clave, una mirada diferente sobre el escenario internacional, prometemos intentarlo, ¿no? Como siempre lo tenemos a Martín Loza en los controles y mi compañero Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? ¿Qué dice usted? Aquí estamos, muy bien, Larry, muy bien, y como siempre, como todas las semanas, con la promesa de acompañarlos mañana, repetir este programa en la 90.7, la radio pública de Marcos Paz, en la 97.5, la radio de Oberá, en la provincia de Misiones, y también en el mismo horario que nosotros, lunes, 16 horas, y con repeticiones, inclusive de programas anteriores, a las 4 de la tarde, todas las tardes en Radio Pista Urbana. Así que, bueno, vamos a empezar este programa, ¿no? A partir... ¿Con qué empezamos? ¿Con música? ¿Con balas? ¿Con granadas? ¿Cómo querés? Balazos de alegría. Ah, ¿no? bueno, dale. Y vamos con alguna música que contrarresta las balas. Dale. 1, 2, 3, 4. Siempre tratamos de dar alguna pista de qué se trata. Ahora, este programa generalmente trata de profundizar acerca de un país o de una región o de un conflicto o de alguna problemática. Si es de un país es muy fácil, le estamos dando toda la pista, ¿no? Porque de qué país vamos a hablar con esta música. No vamos a hablar de un país. No, pero ahí hay dos claves. A ver. Y claro, porque una es tipo de Inglaterra. Pero esto lo cantaba cuando estaba ¿dónde? En Nueva York. En Nueva York. Así que es para despistar en realidad. Es más, podríamos agregar una tercera clave, porque la letra es de Yoko Ono. Exactamente. Así que hay otro país más, ¿no? Pero para no andar confundiendo, pensando en All We Are Saying, todo el mundo está diciendo, dale una oportunidad a la paz. Veremos a ver qué pasa con todo esto, pero la pista, que no es pista, el resultado final de qué va a tratar este programa, eso lo va a decir ya Larry Levy con su editorial. Bueno, les cuento. Suelen decir que las armas las carga el diablo. Sin embargo, está demostrado que el diablo no viste solo de color rojo y además viaja con muchos pasaportes de múltiples nacionalidades. También podríamos decir
que desde que Caín mató a su hermano Abel, el hombre descubrió que las armas son un instrumento de poder. Pero más allá de todas estas elucubraciones, la carrera por acumular armas es la manera que tiene un país o un pueblo de expresar su poder de disuasión frente a potenciales o reales enemigos y una forma de ejercer el dominio en un escenario internacional en disputa. Es cierto también que hoy existen otras formas de doblegar al enemigo, pero por el momento estas nuevas formas no invalidan el uso de la fuerza por el camino de la acumulación de armamento. Y hay que recordar que con el avance de la tecnología, no solo la cantidad cuenta, sino también la calidad y la eficiencia del arsenal. Además, ese avance reduce la necesidad de la presencia física del combatiente en el campo de batalla. También todos estos cambios derriban ciertas verdades históricas que hoy se han convertido solo en un mito. La armada, la infantería y la aviación, cada una de estas fuerzas, a través del tiempo, fueron ganando y perdiendo protagonismo en el campo de batalla. La velocidad y la distancia también comenzaron, hace tiempo, a ser factores decisivos a la hora de demostrar los músculos del poder dominante. Y si queremos anticipar algo de lo que nos depara el futuro no tan lejano, es el ejercicio del dominio del espacio exterior como escenario de conquista, de batalla y de dominio. En fin, cuando los conocimientos son escasos y la temática tan amplia y diversa, es mejor preguntarle a los que saben. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Porque los que nos están viendo a través del streaming, a través de YouTube, verán que hoy somos mucho más que dos. Exactamente. Así que el número 3 es justamente el que sabe. El que claro. sabe, ¿no? Así que eso es lo que vamos a intentar descular. Un pequeño dato para ampliar es que en el mundo hay en circulación, según dicen algunos, más de 1.000 millones de armas de fuego, que la inmensa mayoría, el 85%, según dicen, están en manos de particulares, el 13% en arsenales militares y el 2% pertenecen a cuerpos encargados de hacer cumplir la ley. Policía y fuerza de seguridad. Como en la provincia de Corrientes. Claro, ejemplo, bueno, ¿no? Ahí estamos mal, pero bueno. Quien nos está acompañando hoy es Marcelo Ramírez, especialista en investigación y geopolítica y director de Asia TV. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ahí te estamos comprometiendo a que sepas mucho. Sí, ya veo, espero no decepcionar. Ya me pusieron la vara alta antes de arrancar. Sí, bueno, pero yo te conozco hace mucho tiempo y sé que sabés de eso, estuvimos charlando antes de producir este programa y la verdad es que, Marcelo, nos interesa en principio que puedas hacer una pequeña semblanza de el estado... Yo iba a decir el estado de la nación, ¿no? Como es el discurso el estado de los armamentos, de la disputa por la fuerza, que en el que el mundo estamos ahí de alguna manera, algunos aterrorizados, ¿no? Hay mucha gente aterrorizada con lo que está pasando porque parece que las dos guerras que están ocurriendo en este momento, que son más, pero digamos las dos guerras principales, la de Ucrania va para largo y la de Medio Oriente también tiene unas particularidades muy raras para el uso común. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo está el estado de las armas en el mundo? Es una pregunta complicada porque tiene muchas, como vos mismo estabas diciendo, muchas facetas. Hay muchos espacios a dominar. Podemos hablar desde las guerras psicológicas, las guerras culturales, las guerras industriales, tecnológicas y también la guerra militar. Y en la guerra militar se está dando un fenómeno como se da también, yo creo, en otros planos, que es la aparición, la disrupción de elementos que antes no existían o no estaban contemplados. Yo doy algún ejemplo, por ejemplo los drones. Los drones están demostrando en Ucrania que están cambiando la ecuación de la guerra.
El tema de tener, por ejemplo, un cuerpo blindado hoy es susceptible no tanto a las armas antitanques. Por ejemplo, tenés un tanque que pueda ser frenado por algún sistema de estos portátiles o por la artillería, pero lo que más daño están haciendo, diría que 8 de cada 10 bajas las producen drones. Drones que muchas veces valen un puñado de dólares. Cuando hablamos de un puñado de dólares, hablamos en serio de un puñado de dólares. Estamos hablando de 500, 1000, 2000 dólares. ¿Más barato que un misil, por ejemplo? Infinitamente más barato. Ajá. Infinitamente, y pueden atacar, depende de los objetivos y las formas en que actúen, en forma individual, o pueden atacar en forma colectiva, como si fuera un enjambre. Depende del blanco. ¿Y manejados a qué distancia, Marcelo? 30, 40 kilómetros. En general los drones más livianos se pilotean. Son relativamente simples de manejar. Vos tenés un dron de vigilancia, o sea, hay drones observadores, localizan los blancos, y después se mandan lo que son los drones kamikazes, tipo por ejemplo los Lancet rusos que habrán escuchado hablar, o los Shahed 136. ¿Todos son kamikaze o hay algunos que van y regresan? Hay de distintos tipos. Vos vas a tener drones muy simples que por ejemplo los han improvisado los ucranianos, por ejemplo, usaban de este tipo, también lo tienen los rusos, que es básicamente un pequeño dron de carga que le pones una granada, lo haces sobrevolar por el blanco, la soltás y nada más que eso es el dron. Después hay otros que ya tienen otros mecanismos mucho más sofisticados. Y esto, hablamos yo creo que de lo que es la corriente que se está imponiendo. Los drones baratos y en cantidad, que contrasta con lo que tiene Estados Unidos cuando vos ves los UAV de 200, 300 millones de dólares, que son básicamente aparatos gigantes con muchísimas prestaciones, con alcance de miles de kilómetros, pero claro, susceptible a ser derribado, ya sea por interferencia electrónica o por un misil, y esto es un costo muy grande. Entonces esto se empieza a reemplazar muchas veces por pequeñas unidades que tienen otras funciones. Además, lo que producen estos drones es marcar una correlación entre los gastos. Yo tengo un dron que cuesta, no sé, $3.000 y puedo destruirte un tanque que cuesta 5 o 10 millones de dólares. Entonces, a mediano plazo hay un desbalance económico para cualquier economía. En general, lo que hoy se apunta es a ese concepto. Por eso la guerra se está transformando en un fenómeno industrial. Cada vez menos presencia, podríamos decir, de presencia humana. Inclusive puede haber drones también dotados de inteligencia artificial. Se está trabajando en eso. ¿Qué incluye esto? Incluye la selección de blancos. O sea, el dron está merodeando. Hay distintas calidades, pero vamos a lo más simple para que se entienda. Tenés un dron merodeando, identifica un blanco, lo busca, se fija qué es, lo cataloga, si es un blanco aceptable, lo ataca, si no lo deja. Todo eso ocurre en apenas fracción de segundos. Bueno, esa es la virtud de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene que ver la inteligencia artificial, te permite hacer muchas más cosas que esas. Programar ataques en conjunto, multidisciplinarios, o sea, donde atacan armas combinadas. Eso también puede ser, y también hay drones que son marítimos, hay drones que son terrestres. Los rusos son muchísimos distintos tipos de drones que pueden ser o para atacar, a veces para transporte de munición, para retirar heridos. ¿Y qué tipo de potencia llegan a transportar? ¿Alcanzan a destruir blancos importantes, por ejemplo? Seguramente los tanques Abrams o los Leopard 2, por ejemplo, han sido destruidos mayoritariamente por drones, por estos drones Lancet que yo te mencionaba, cuestan alrededor de $30.000 y tienen, cuando vos atacás un tanque hay zonas que son más vulnerables. Las torretas normalmente tienen poco blindaje, entonces los ataques desde el aire los hacen más sensibles. Yo quiero decir que esto se ve, si buscan en internet, en tiempo real prácticamente, por ejemplo en la guerra de Rusia-Ucrania, donde siempre hay un dron que está filmando, ¿sí? Observando y filmando, ubicando el objetivo, y otro que se estrella contra el otro dron que tiene la carga, digamos, letal, se estrella contra el objetivo. Es muy interesante lo que estamos viendo porque de alguna manera esto no se vio nunca en la retaguardia.
también constituye algo que yo no había tenido en cuenta cuando estaba escribiendo las palabras iniciales, la guerra psicológica. Y la guerra psicológica es sumamente importante hoy, porque vos presenciás, inclusive, son escenas muy dramáticas, lo debo confesar, que atentan contra el buen gusto y la sensibilidad de la gente, pero he visto drones liquidando un pequeño pelotón de 4 o 5 soldados ucranianos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, lo cual esto es parte de la guerra psicológica. Depende del tipo de dron, podés tener, ya te digo, distintos tipos de blancos. O sea, un dron te puede atacar, ¿te acordás que hundieron el buque insignia de la flota del Mar Negro? Lo hundieron aparentemente con misiles, pero eso mismo tarea lo podías hacer con drones submarinos. Hay muchos pequeños buques que han sido hundidos precisamente con estos drones. Son como pequeñas lanchitas que vienen volando, o algunos pueden estar sumergidos, que te atacan un blanco y en general vienen como una manada. Entonces vos tendrías que ir destruyéndolos de a uno, se los trata de defenderse en general con helicópteros, vehículos, sistemas antidrones, pero no siempre se consigue la efectividad. Y creo que también es interesante ver también cómo juega ahí otro gran actor, que es la guerra electrónica. La guerra electrónica lo que te permite es desactivar, puede ser un dron, o puede ser un misil, o puede ser un avión, sin básicamente abrir fuego. O sea, vos lo que vos haces es interferir, puede ser en las señales de navegación, o hacer fallar el GPS que determina el blanco. Hay distintos mecanismos. No salís a romper antenas o plantas transmisoras, sino directamente... Eso lo hacen también con drones. También. Lo hacen, hay distintas formas, sí, pero esta es otra. Hoy los rusos están empezando a usar pelotones donde llevan como una mochila que lo que hace es tener interferencia. Entonces interfiere, por ejemplo, el vuelo de los drones, pero depende de lo que vos quieras hacer. Hay ya registros de la interferencia, por ejemplo, de aviones de combate o de misiles. Hemos visto Storm Shadow, misiles Scalp, misiles ATACMS que han sido derribados, los hacen caer en tierra en lugares donde no están los blancos, y en general ese misil además es recuperable, no para que vuelva a volar, sí para estudiarlo. Claro. Claro. Ahora, claro, hay, no se por me había ejemplo, ocurrido. así como, los países avanzados y acostumbrados a la guerra tienen los equipos antimisiles, detectores de misiles, ¿no? Los interceptores. ¿Hay interceptores de drones o todavía no se llegó a avanzar? No, sí, tenés lo que te mencionaba de ¿estos? Los equipos de radiofrecuencia que intervienen. Después tenés equipos que te pueden interferir a miles de kilómetros de distancia. Los Moonbanks, por ejemplo, pueden en principio bloquear hasta 8.000 kilómetros. Y después tenés cosas que también seguramente los podrán ver en videos si los buscan, son rifles antidrones, que hacen una descarga contra ese dron y te lo derriban, básicamente. Eso es otra de las posibilidades que hay. Después también se pueden usar sistemas más tradicionales de impacto, que puede ser desde una ametralladora o un fusil hasta sistemas antiaéreos. Muchas veces son sistemas obsoletos que ya no servían para los misiles modernos, pero por ejemplo para un dron que viene volando a 200 kilómetros por hora sería un blanco más que aceptable. Claro. ¿Quién lidera la carrera tecnológica armamentística? Tenemos 3 grandes productores en este momento: Rusia, China y Estados Unidos, ¿no? Sí, depende el área en que mencionemos. Yo creo que lo que es más rupturista son los misiles hipersónicos. Yo creo que eso es lo que está cambiando las reglas del juego, porque son misiles que superan una velocidad de Mach 5, o sea, 5 veces la velocidad del sonido, pero que además de superar esa velocidad están dotados de maniobrabilidad. Entonces no es solo que hacen una parábola que es fácil de interceptar, podríamos decir, por un sistema antimisil, sino van cambiando las trayectorias en vuelo y eso lo hace muy complejo. Eso, sumado a la velocidad, la inercia que tiene precisamente por la altísima velocidad con que impacta, les da un enorme poder. Ahí vos encontrás los Zircon o encontrás los Kinjal que utilizan los rusos hoy, que este es un tipo de misiles hipersónicos. Después ya tenés los que son de escala estratégica, como es el Avangard, que es un planeador que alcanza 27.000 kilómetros por hora. ¿27.000 kilómetros por hora? Y lo importante es que logran
Cuando vos alcanzás velocidades hipersónicas, los objetos se cubren de una nube de plasma. Y esa nube de plasma impide que reciban señales, o sea, es difícil localizarlos, precisamente por eso, por ejemplo, al radar le cuesta localizarlo, pero por otro lado, eso mismo dificulta que vos lo puedas guiar y las maniobras. Bueno, los rusos han conseguido eso, y bueno, extrañamente Corea del Norte parece que también tiene los mismos tipos de misiles, China también tiene, e inclusive se habla que los hutíes lo han desarrollado, e Irán. Uno se imagina que esto es transferencia tecnológica de Rusia, obviamente todo es incomprobable, pero bueno. Y de China supongo también que deben estar bastante avanzados. China en realidad parecería que ha recibido más de Rusia. Ajá, interesante, ¿no? Me gustaría, tenemos que ir a una pausa, pero me gustaría dejarte una pregunta para después. En otra época, siendo un hombre grande, sería una pregunta setentista esta, pero va más allá del flower power. En otro momento hubiéramos dicho, cuánta plata, si esta plata que se gasta en armas se gastara para otras cosas. Pero la pregunta es más o menos por ese lado, pero va concretamente desde lo económico, ¿no? ¿Cuánto se gasta? ¿Qué se podría hacer con la guita que se gasta, ¿no? Ir más o menos por ahí, ¿no? Encierra el setentismo, está el setentismo en la pregunta, pero... Para un almuerzo seguramente alcanza. Pero ¿no? hay una cosa más vamos a la pausa. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Unidos y fuertes, luchamos por nuestros sueños, no importa el que dirán. Somos los sub-30 y vamos por más, no nos rendiremos, vamos a ganar, no nos rendiremos. Lunes a las 5 de la tarde. Radio Caput presenta sub-30. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Columna vertebral. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo, todas las veces que sea necesario. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Los lunes a las 6 de la tarde. En Capó. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y mi voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para risa, para la vida una canción, para la guerra nada. Bueno, ahí seguimos. Para la guerra nada se llama esta canción, la canta Marta Gómez, una colombiana que tiene una voz preciosa, que estuvo varias veces aquí, que hoy no trajiste hip hop. Hoy no traje hip hop. Esta canción... Porque el hip hop es una protesta y en realidad por ahí es el fomento a la violencia, por lo menos urbana, ¿no? ¿O no? Probablemente, o por lo menos, no sé. Le vamos a contar a Marcelo, nuestro invitado, por lo menos porque este chiste, porque en realidad como tocamos cada uno de los países que
vamos tocando cada una de las emisiones, encontramos que hay un denominador común en la música, y que es la transfiguración o la transpolación de la cultura yanqui, la protesta que empezó como hip hop en la calle. Hoy la escuchamos en los idiomas más insólitos y más lejanos a nosotros, como música que está sonando en las radios de cada uno de esos países. Y lo escuchamos en chino, en árabe, en fin, en un montón de idiomas, Indonesia. Y siempre como una expresión de protesta la urbana. Problemática social, Claro, de la protesta urbana, claro. salvo en algún que otro país donde por ahí es una cosa más pasatista y liviana, pero si no, generalmente sí pasa por ese lado. Pero bueno, esta canción Para la Guerra Nada, cantada por Marta Gómez, es como para escucharla íntegra porque tiene una letra preciosa, donde bueno, qué sé yo. ¿Habías dejado algo antes de la...? Esta pregunta que, bueno, ¿cuánto se gasta y qué se podría hacer con ese dinero? Bueno, que estamos hablando en el corte los números un poquito. Estados Unidos está arriba de 800.000 millones de dólares, y esto es lo que se gasta directamente y es la inversión directa que tiene los Estados Unidos. China hoy es un poco complicado, pero andará en 250.000 millones de dólares aproximadamente. Rusia antes del conflicto estaba entre 70 y 80.000 millones, hoy debe estar duplicando ese conflicto. Pero yo mencionaba que esto tampoco indica el poder real militar que tiene una nación, porque Arabia Saudí tiene más o menos un presupuesto similar al de Rusia, y obviamente son incomparables. Arabia Saudí quedó empantanada en el conflicto de Yemen, uno de los países más pobres, que básicamente aprendió a resistir con nada. O sea, hay mucha simetría, mucho tiene que ver con el ingenio, con la adaptación inclusive de mucho elemento comercial a la guerra. Los drones iraníes, por ejemplo, son una muestra de, bueno, vos me presionás, yo no tengo dinero, yo no tengo una gran industria, yo estoy aislado, bueno, agarro básicamente el motor de un ciclomotor, le pongo alas y me hago un dron y con eso te enfrento. Y lo han hecho tan bien y lo han perfeccionado tanto que hasta los rusos empezaron a recibir transferencia tecnológica de los iraníes en la expertise puntualmente de ese tipo de drones, ¿no? Bueno, Irán lanzó hace poco una cantidad importante de drones contra Israel, por ejemplo. Sí. Que Israel me parece que no sé si tenía las herramientas como para poder... No, fue disuasivo porque en realidad no quisieron disparar contra la población, fue una cuestión de disuasión. Se estuvieron midiendo ambos países para no entrar en guerra. Ninguno de los dos le interesa una guerra generalizada o en la región. También Estados Unidos, que no le interesa en este momento ampliar esta desproporción que se le está pasando, ¿no? No sé si vos, Marcelo, opinás más o menos lo mismo, Sí, ¿no? yo creo que sí. Creo que un factor nuevo también entre los hechos que tienen que ver con la guerra hoy tiene que ver con la saturación. O sea, vos podés tener armas de altísimo nivel técnico, pero si no tenés suficientes... O sea, esto lo mostró Hamas atacando a Israel a la cúpula de hierro. Un misil israelí, ¿cuánto costaba un interceptor? 50, 70, 100 mil dólares cada uno. Los otros le estaban tirando cohetes de $500, básicamente un tubo de aluminio. Sí. Pero ¿qué es lo que hago con eso? Te obligo a gastar no uno, dos. Usás 2 interceptores por cada blanco. Entonces, Ese famoso Patriot usaron para tratar de interceptar, que cuesta un dineral. Delirio. ¿Sí? Un delirio. Cuestan. También en la lanzadera cuesta un fangote de dinero. Y sí es cierto lo que estás diciendo, porque con el caño del semáforo, ¿viste? Si le metían algo adentro, lo hacían volar. Y está muy bien lo que estás diciendo, es algo que uno no tiene en cuenta. Te obligo a vos a gastar un dineral para interceptarme, cuando yo no te tiré con nada, porque no te tiré con nada. Te voy desgastando económicamente. Si no, mirá los resultados, cómo se miden los resultados de una guerra con la cantidad de muertes. No hay muertos israelíes fuera de después del ataque de Hamas, que sean víctimas de los ataques generalizados de Hamas, caños y caños y caños, y no hay muertos. Sí, yo te pego en realidad en el bolsillo, te daño la economía, por eso te bloquean el bar rojo, porque básicamente la guerra empieza a pasar por ese lado. Y la otra forma que se utiliza esto también es para abrir brechas en las defensas. Es decir, vos tenés un sistema muy bien hecho, entonces yo ¿qué hago? Te ataco con drones baratos, con cohetería barata, te obligo a gastar
cuando te hago que empiecen a mermarte tus capacidades de lanzamiento, porque te estás quedando sin municiones, ahí es cuando empleo los misiles que realmente son los que a mí me interesan y selecciono los blancos que me importan. Por ejemplo, atacar una flota hoy de portaaviones se podría hacer bajo ese concepto. Obligo a toda la escolta a gastar la munición que tienen contra cosas baratas, porque aparte no tiene ningún sentido lo que estoy haciendo, pero los obligo a usarlo, y una vez que hice eso ya despejé el área para que por ese corredor puedan entrar mis misiles antibuque que de verdad van a hacer daño. Bueno, vos me decías cuando charlábamos para la producción de este programa hace ya unas semanas, el mito, ¿no?, del portaaviones como presencia disuasiva, y solamente como eso, ¿no? Claro. Es decir, es vulnerable hoy en día un portaaviones. Claramente, el portaaviones solo sirve para amedrentar naciones desarmadas. O sea, si a nosotros nos ponen un portaaviones en la entrada del Río de la Plata, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos mirando, nos puede destrozar el país solo ese buque. Ahora, esto no se lo puede hacer a Irán, pero no se lo puede hacer a Rusia, no se lo podrías hacer si querés a Israel. O sea, no podrías hacérselo a cualquier país que cuente con elementos defensivos medianamente aceptables. Por eso, la hipótesis de bloquear, por ejemplo, a China en su salida hacia el océano, hoy yo diría casi como que carece de sentido. O sea, me da la sensación que no podría Estados Unidos, por más que estacione 1, 2, 3 flotas ahí, poder sostener esto, porque China podría atacar las bases y, o sea, por un lado pueden hacer esta forma que te decía de penetrar las defensas de la flota y hundirte el portaaviones. Y esto te lo harían en un tiempo de 15 a 20 minutos. Ahora, paralelamente a esta innovación de incorporar los drones a las guerras, ¿no? Paralelamente también se sigue evolucionando mucho en la producción de aviones, en la tecnología, en buscar nuevas tecnologías. En las armas clásicas, en todas las vos. armas clásicas. Claro. Sí, ¿no? Ahí todavía no está definido. Creo que hay 2 escuelas. Mientras algunos siguen apostando a equipos de alto valor, hay otros que empiezan a buscar formas más baratas. Por ejemplo, los rusos están poniendo corbetas portamisiles que son muchísimo más baratas que los destructores que usa Estados Unidos. ¿Cuál es la función? Ponerle unos misiles hipersónicos arriba. Con eso yo puedo hundir cualquier cosa que tenga enfrente. Entonces eso es barato de producir. Básicamente el concepto es, yo tengo que hacer una plataforma para lanzar misiles. Entonces, ¿para qué voy a seguir invirtiendo en una plataforma extraordinariamente cara si lo único que tiene que hacer es lanzar los misiles? Puedo tener un costo aceptable de que me hundan varias porque son baratas, cosa que si me hunden un portaaviones que cuesta un Gerald Ford, los de última generación de Estados Unidos, cuestan $13.000 millones, sin contar lo que va arriba. Todos los aviones que van a... Estamos hablando de más de $20.000 millones y de 5.000 personas que van arriba de ese portaaviones. 5.000 personas. ¿Sí? Aproximadamente, entre la embarcada y los navegantes. Por lo tanto, absorber esa pérdida. Si Estados Unidos le hunden un portaaviones, el impacto político es imposible de soportar. Cosa que si yo tengo una corbeta y me la hunden, mala suerte, pero bueno. Y con esa corbeta te puedo hundir tranquilamente ese portaaviones. ¿Y China? ¿Cómo está China que en inversión, por lo que vos decías, hablas de Estados Unidos con 800.000 millones y China 250.000, pero sin embargo dicen que lo que está produciendo China es también, armas sumamente poderosas? China superó la flota de Estados Unidos. O sea, hoy China tiene muchos más buques y construye a razón de 30 a 40 buques anualmente. Buques de guerra. 30 a 40 buques de guerra anualmente. Estados Unidos no tiene ese ritmo. De hecho, Estados Unidos está perdiendo unidades. Hoy no sé cuánto está, pero debe andar por debajo inclusive de los 300 buques operativos. Porque vos tenés mucho listado, pero no están operativos. Y los chinos andan arriba de 400 y pico. Estados Unidos lo que por ahora tiene es más tonelaje bruto. O sea, son buques más grandes. Por lo tanto, tienen más capacidad de portar misiles y demás. El problema es que yo creo que acá hay una cuestión de negocios. Estados Unidos es industria privada que ha hecho negocios, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, pensando que no había enemigos. Entonces se dedicaron a llenarse los bolsillos fabricando cosas que no tenían ningún sentido, pero eran muy atractivas para el ojo de los legisladores que aprobaban los gastos. Por ejemplo, un destructor, el Zumwalt, un modelo que hicieron 3, los tienen ahí oxidándose, y los otros 28 que había que hacer se frenó la producción por lo malo.
simplemente por lo malo que era el aparato. El F-35, el avioncito este que ellos tanto promocionan, está lleno de problemas, tiene más de 800 fallos, y se lo han vendido a todo el mundo por presión diplomática. Ahora, todo esto estaba bien cuando vos no tenías que enfrentar a alguien. Cuando tenés que enfrentar a alguien que de verdad tiene armas, la cosa cambia. Y ahora es el problema que está encontrando la industria occidental. Mientras tanto, China tiene un concepto distinto. Es fabriquemos eficiente y barato. Le falta expertise en algo, consigue transferencia de otras naciones, como es el caso de Rusia. China lleva más de 40 años sin una guerra, la participación en Vietnam. Después de eso no tuvo guerras. Por lo tanto, algunos dicen, bueno, que eso le falta un poco de experiencia de combate, pero en líneas generales está la masa de producción en este tipo de guerras, que daría la sensación que va a ser muy difícil enfrentar a un país como China, porque si hablábamos esto de los drones, bueno, imaginemos la producción de China en drones. Harían nubes, enjambres, cientos de miles de drones que te podían estar atacando, o sea, no hay límite en lo que puede producir China. Entonces, ¿cómo enfrentás un país con esas características? Por mejor que vos decís, bueno, un navío estadounidense es más poderoso, está mejor diseñado, tiene mejores prestaciones, un avión de Estados Unidos, todo maravilloso. Ellos hicieron 100 y vos hiciste uno. Te terminan masacrando por número. Ese es el problema de enfrentar a China. En China necesita tiempo. Y con una inversión menor, mucho menor. Mucho más, está optimizada. Porque en China vos fabricás para tener un elemento de defensa. En Estados Unidos vos fabricás para ganar plata. Esa es la diferencia. Vos tenés un contratista es interesante, privado que llena los bolsillos. Hace poco hubo un acuerdo entre Italia y Alemania. Alemania le va a proveer a Italia, no sé si flota o qué, pero un acuerdo de 15.000 o 80.000 millones de dólares, una cosa sideral para dos países que en realidad no tienen un enfrentamiento, una hipótesis de conflicto en lo inmediato. Italia es un negociado eso porque no tiene una hipótesis de conflicto certera. El único cuco que están de alguna manera animando es el cuco de Rusia, que Rusia no ha demostrado tampoco ninguna intención imperial, ¿no? de conquista. Es decir, que es una construcción psicológica esto de poner a Rusia como un cuco importante, como satanizarla, demonizarla, cuando en realidad lo único que reclama es este conflicto que se desató después del 2014 con la falta el acuerdo de Maidán, que es decir, alteró toda la cuestión de proporciones bélicas acordadas. Lo que quiero decir con esto es que hay, como decía Marcelo, poco de negocio, un poco no, bastante de negocio y poco de inteligencia en la inversión, ¿no? Es decir, lo que vos decías antes también, Hugo, ¿qué se podría hacer con todo ese dinero si no se invirtiese de manera tan ineficaz en la defensa, ¿no? Claro, lo que pasa que el problema es que estás en el medio del baile. Claro. Sí. Pero es la segunda parte de aquello que dije yo, bueno, no tengamos por ahora, al principio dije, no tengamos por ahora otras formas de guerra, pero la otra forma de guerra es la economía. Y China está Tal manejando cual. ese equilibrio entre, me parece, no sé, Marcelo, vos que sos más avesado en eso, es un poco de mezclar y de compensar la parte económica como factor también de presión y la parte bélica. La parte bélica de producción económica y rápida, y la cuestión económica que aparte le hace avanzar económicamente. 800 millones de chinos salieron de la pobreza, que seguramente también fabricando cosas que tienen que ver con lo bélico. Seguramente. Un poco ese es el cambio que hace Rusia con el Ministerio de Defensa. Buscar un economista, vos podés ser un economista, pero básicamente la guerra es a largo plazo, hay que fabricar mucho, pero además tenés que cuidarte del frente interno, porque después te pasa lo que le pasó a la Unión Soviética, caes sin disparar un tiro, mucho armamento, pero no hay voluntad de pelear. Entonces hay que balancear eso, haciendo que la gente viva una vida lo más normal posible. Estamos hablando de las armas en el mundo y lo estamos haciendo con Marcelo Ramírez, que es especialista en investigación y geopolítica global, es director de Asia TV. Mientras te escuchaba hablar, pensaba, obviamente estos son grandes negocios, ¿no? Los negocios siguen siendo más o menos como los conocimos en los 90, con los Montser Alcázar, con Khashoggi, con
esos eran los visibles, había un montón que no eran, Pues sí, no que iban estaban con la visibles, valijita vendiéndote que el iban prospecto. y rosqueaban con los que parecían enemigos, pero en realidad hacían negocios con los enemigos y Con los amigos también. Y con los amigos también, ¿no? Y con las triangulaciones, sigue siendo Yo así. te diría que un poco y un poco. Cuando empezó la guerra en Ucrania, Kosovo se transformó en un gigantesco mercado de armas. O sea, las armas que iban de Occidente a Ucrania se terminaban vendiendo en Kosovo. Los propios ucranianos, los oficiales ucranianos vendían las armas que recibían en el mercado negro. Entonces, Claro, indudablemente, sí. a algún lado van esas armas. Alguien las recibe. Yo recuerdo que los rusos advertían que tenga cuidado Occidente de lo que estaba haciendo, porque no estaban siguiendo la ruta de esas armas. Y ahora cualquiera iba a poder tener, no sé, un sistema... Sí, no había trazabilidad. Bueno, creo que en la venta. Jeff Bezos, me parece, que es el dueño de Amazon, me La- parece la que es Fortune un Gold. accionista muy importante de una de las fábricas de armas, ¿no? De Estados Unidos. Eso creo. no sé, pero básicamente si cuando vos tirás la cuerda vas a terminar en los grandes fondos de inversión. Porque ellos terminan siendo los dueños de Amazon y a la vez los dueños de Lockheed Martin y Claro. los dueños de cuánta empresa tengan, pues ellos tienen acciones en todos lados. Claro. Tengo una Entonces, pregunta que los me... amigos de BlackRock tienen para explicar, porque ellos también tenían que ver con el proyecto de reconstrucción en Ucrania. Claro, Claro, porque claro, ahí está que claro. el negocio también. Otro. ¿No? Yo Otro rompo negocio. y gano plata Claro, y además claro, después claro, gano de claro. construcción. Y me quedo con el campo también, con la producción del campo. de Esa es la Ucrania. bronca que hay con Estados Unidos, con Trump, porque ¿qué es Claro. lo que dice Trump? Y el negocio, ¿quién lo hace? Lo hacen ustedes, que rompen y cobran para reconstruir. ¿Y Estados Unidos qué hace? Paga los impuestos los ciudadanos. Ese es el problema que tienen entre ellos. No es que sean buenos, es que están diciendo, están haciendo el negocio con mi plata. ustedes. Bueno, Claro, seguramente claro. no son. Tengo una cosa que me carcome hace mucho tiempo y es el peligro de una guerra nuclear. ¿Cómo estamos con eso? ¿Se sabe quién es el que lleva la delantera, quién no? ¿Qué tipo de arma nuclear Que hay? de paso te la completo un poquitito la pregunta, porque ahora hay algunas armas que son las de hidrógeno, creo que dicen que son más completas todavía, más poderosas, más potentes. Bueno, ¿Puede ser? hace bastante. O sea, vamos a desarmar esta cuestión. Sí. Porque tenemos armas nucleares y después tenemos las armas biológicas. Ujú. Que eso es algo que Y se las habla armas poco. químicas Claro, también, las claro, Sí, claro. Pero las químicas son un poco más reducido el daño. Ajá. La biológica, yo puedo hacer una epidemia mundial. Acordate cuando entra el ejército ruso en Ucrania, lo primero que empieza a encontrar son biolaboratorios del Es Pentágono. cierto. ¿Y qué están haciendo? Que ya nos olvidamos, pero la sacaron del escenario. Y que yo creo que eso se calmó porque los rusos han planteado, miren, muchachos, yo no sé, pero si nosotros tenemos una epidemia extraña acá, nosotros hacemos una descarga de misiles nucleares contra ustedes, porque esto no es natural y esto lo ocasionan ustedes. Ujú. Entonces ahí se acabaron las ideas de vamos a hacer un ataque biológico, porque te voy a responder igual aunque no tenga prueba ni nada, sé que sos vos. Entonces eso se acabó. Con el tema de las armas nucleares, es una cuestión de doble filo. Como todo, evolucionaron las armas y por otro lado evolucionaron los sistemas de entrega, que se llama. O sea, básicamente la precisión. Una cosa es que yo tiro un arma nuclear contra una ciudad, por ejemplo, yo tengo como blanco en la ciudad de Buenos Aires, quiero destruir la Casa Rosada. Tiro un arma nuclear a 10.000 kilómetros y cae en Ciudadela. Tengo que hacerla muy grande para afectar a la Casa Rosada. Ahora, si yo tengo la posibilidad de decir, la voy a hacer caer en esta mesa y de 10.000 kilómetros tiro y la bomba va a caer en esto, no hace falta que sea tan grande. Entonces, ¿qué significa esto? Yo redimensiono. Entonces, las armas nucleares modernas suelen ser más chicas que las del pasado. Y son más eficientes. Más puntuales también. Claro. ¿sí? Más Eso. puntuales, más eficientes también en transformar en energía destructiva la energía nuclear. Menos radiación contaminante. Depende del tipo de armas, porque hay otras que son para contaminar, las de cobalto. Pero en este caso yo lo que tengo es un arma precisa y con mucha capacidad de destrucción. Hay un estudio que yo mencionaba de la Universidad de Rutgers, una universidad estadounidense, especializada en clima, en todo lo que son medio ambiente. Ellos hicieron un estudio que pasaría en una guerra nuclear. Trazaron 9 escenarios. El primer escenario es una guerra táctica, donde básicamente no pasaría nada. Y el noveno, el peor de todos, es un intercambio nuclear a escala planetaria, donde se vacían los arsenales de los dos países, cosa que tampoco probablemente se dé, porque muchas armas van a fallar, se van a destruir antes que puedan explotar y demás. Si se produciría este último escenario, el más catastrófico, según ellos, habría
alrededor de 700 millones de muertos en las primeras horas y unos 5.000 millones de muertos, no me acuerdo la cifra justa, era 5.400 millones en los próximos 2 años. ¿Por qué? Porque lo que va a haber es un invierno nuclear y lo peor de ese invierno nuclear son los primeros 2 años. Hambrunas y todo lo que venga, agua contaminada, bueno, se va a hacer imposible de vivir, pero eso básicamente sería en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, cerca del Ecuador, se verían consecuencias muy serias, pero a medida que vas bajando al sur, no. Eso tiene que ver por la circulación de los vientos. No se cruzan. Lo que circula por el sur y lo que circula por el norte están como separados. Entonces, esto se vio en Fukushima. Cuando fue el accidente de Fukushima, claro, la contaminación fue en Ecuador norte. es donde sí se cruzan. Está en Ecuador. Capaz que por eso todavía se... Sí. Por eso que están. Pero es básicamente porque a medida que vas bajando, entonces cuando ellos hicieron el cálculo, Argentina, Chile, Uruguay, sur de Brasil, Bolivia, Paraguay, prácticamente no serían... África sería afectada. ¿Sí? Sí, porque está básicamente mucho más al norte. Inclusive Sudáfrica, que es lo que está más al sur. Eso confirmaría que Dios es argentino, ¿no? Yo creo que eso ¿sabes lo que te confirma? Es que estén comprando campos acá. Ajá. Y que tengan búnkers en Nueva Zelanda. Porque esas zonas en una guerra quedarían probablemente a salvo. Entonces, lo peligroso de esto que yo decía es, hablamos de 6.000 millones de muertos como una exageración. Pero hay 8.000 millones en la Tierra, lo cual quiere decir que no va a haber una extinción. Lo que sí va a haber es una brutal contracción, pero hay un reinicio que sí podía ser posible hipotéticamente. Entonces, sí, el conocimiento queda plasmado en algún lado, porque el otro problema es todo esto acumulado de conocimiento que se esto ya es para otro programa, claro, ¿no? Para un programa entero, pero podemos hacer un programa también de ciencia ficción, claro, teniendo en cuenta la realidad. Pero hay gente que si partí de esa base, yo les digo que busquen ese informe, se escribe Rutgers, esta universidad, hicieron ese desarrollo y coincide con otras cosas. Esto hace que determinadas élites occidentales de alguna manera vean esto casi como beneficioso, porque les permite reorganizar el mundo de acuerdo a sus intereses. Respondiste a mi pregunta, porque la pregunta era, ¿hay gente a la que esto lo beneficia y cómo se asegura esa gente estar entre los de 2.000 sobrevivientes? Viniendo a la Argentina a lo mejor. Como pasó con la pandemia. Claro. Avión privado y me meto en el búnker y esperaré 2 años y después lo que quedó lo manejo yo. Esto es algo que está, o sea, no es imaginación. Esto es algo que trabajan. Bueno, hay millonarios que se han construido sus propios búnkeres, ¿no? Ya se nos va el programa, ¿no? Y ahora vos sumale le habíamos puesto la cuestión religiosa. También. Es interesante porque le pusimos la vara alta y creo que la superó. La superó. Vamos a tener que volver a invitar. Pero coincide en el futuro, con un planteo que me hacía en plena pandemia Alcir Argumedo, donde planteaba que al neoliberalismo el problema que tenía era que había un gran crecimiento poblacional y que había un crecimiento industrial merced a la robótica, pero que el problema que tenía el neoliberalismo era que los robots no comen, no consumen, no se alimentan, no viajan, no hacen turismo, que entonces la solución para el neoliberalismo muchas veces la plantea como la supresión del 50% de la población. Es excelente. Esto es como cuando vos estás produciendo, no sé, tenés un tambo, producís leche y las vacas ya no te funcionan, no te tienen el mismo rendimiento. ¿Qué hace con la vaca vieja? Al matadero. Nosotros somos las vacas viejas, ya no tenemos Nos estamos quedando sin tiempo, Marcelo, y como yo decía recién, superaste la vara que pusimos. Por lo tanto, seguramente vamos a seguir desarrollando este tema en el futuro, no inmediatamente, pero seguramente nos vamos a volver a encontrar. Una última observación. ¿Quién es el que está en este momento más desarrollado tecnológicamente a nivel bélico? Yo creo que Rusia. Rusia tiene armas hipersónicas, tiene mejores sistemas antimisiles, que son claves, tiene mejor y más moderno parque nuclear. ¿Y formación militar, de recursos humanos? Es distinta la forma de trabajar los rusos y los estadounidenses. Forman más los estadounidenses
más profunda la formación técnica, pero los rusos tienen capacidad de reinsertar más rápido. Interesantísima la y moral de charla. combate. Y moral de combate. Y moral de combate. Es Claramente. algo que yo te iba a señalar antes porque es importante saberlo, ¿no? Nos tenemos que ir, Marcelo. Interesantísima la charla. Estuvimos conversando con Marcelo Ramírez, especialista en investigación y geopolítica, director de Asia TV. Martín Loza, muchas gracias en los controles como siempre. Como siempre, les recordamos también que este programa se va a emitir en la radio pública de Marcos Paz mañana, martes, a las 16 horas, en RPD Radio, la 97.5 de Oberá, en la provincia de Misiones, y está rodando todos los días a las 16 en Radio Pista Urbana. Larry, la semana que viene nos volvemos a encontrar. A la misma hora. Gracias, Marcelo, por haber estado aquí en Mundo en Clave, en Radio Caput. Y bueno, acá, y los dejamos con La Muralla, con Ana Belén y Víctor Manuel. Al mirto y la hierba buena, abre la muralla, diente de la serpiente, cierra la muralla, al ruiseñor en la flor, abre la muralla. Hacemos una muralla, juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. En Caput había un viejo. Pasan cosas.